Drones Palianicia y misiles Neptuno. Nuevos detalles del ataque único a la base naval en Novorossiysk y pormenores de otros ataques de las fuerzas de defensa de Ucrania. Es hora de hacer las maletas. Ha comenzado la caza de la cabeza de Putin. Ya ha sido destruida toda la defensa antiaérea rusa cerca del Palacio del Búnker en Gelendzhik. En medio año se han liberado 26 pueblos. Zelensky y las tropas anunciaron los resultados de la ofensiva de las AFU en la dirección de Oleksandrivka. En Grozny le dieron un ultimátum a Putin. Kadyrov se negó a enviar chechenos a la guerra en Ucrania por el mundo ruso del Kremlin. De todo esto y más hablaremos. Hablemos de ello a continuación en el canal de YouTube Ucrania Hoy. Como es tradición, les pido un me gusta y que se suscriban. Novorossiysk, con una población de más de 260.000 habitantes, tras el ataque de las fuerzas de defensa de Ucrania, se quedó sin suministro de agua. Como resultado del ataque, la tubería principal resultó dañada y las viviendas se quedaron tanto sin agua caliente como sin agua fría. El canal de Telegram Astra informó que la terminal de granos de Novorossiysk está llena de humo tras el ataque de drones y la calle adyacente se inundó de agua debido a la rotura de la tubería. Les recuerdo que Novorossiysk fue objeto de un ataque masivo con drones. En particular, los canales de monitoreo informaron sobre un impacto en un elevador de granos en el puerto local. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que las fuerzas de defensa llevaron a cabo una operación única para atacar la base naval de la Federación Rusa en Novorossiysk, con la ayuda de drones Palianicia, misiles Neptuno y sistemas marítimos no tripulados. Él confirmó el impacto en posiciones de defensa antiaérea rusas, muelles e instalaciones de infraestructura portuaria. Los objetivos, les recuerdo, se encuentran a una distancia de más de 300 kilómetros de la línea del frente. Ya es habitual ver arder los almacenes de Wildberries, refinerías de petróleo y fábricas militares. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como los saboteadores ucranianos, continúan dejando fuera de servicio sistemáticamente a las empresas rusas que alimentan la maquinaria de guerra de Putin. Y los últimos días han sido muy generosos en cuanto a capturas. Rusia no tiene salvación. La operación especial de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania continúa su campaña para obligar al Kremlin a buscar la paz. En Orsk, en la región de Oremburgo, situada a unos 1.500 kilómetros. Desde Ucrania, informan sobre un ataque de drones y un incendio en una planta local, refinería de petróleo. Los residentes locales publican videos lacrimógenos en la red, donde se lamentan diciendo que nunca pensaron que el movimiento de Putin llegaría algún día hasta ellos. Da mucho miedo. Aquí, en resumen, nos ha caído algo aquí. Orsknefteorgsyntes es una de las refinerías de petróleo más grandes de la Federación Rusa. Su capacidad es de alrededor de 6 millones de toneladas de petróleo al año. La empresa produce, o más bien producía hasta hoy, gasolina, combustible diésel, fuel oil, betún, queroseno de aviación y otros productos derivados del petróleo. Fue precisamente de esta refinería de la que el Kremlin se jactaba en su momento, calificándola como una de las más modernas y potentes del país. Lo verdaderamente singular de esta avanzada instalación es que permite extraer una mayor cantidad de productos de la materia prima, para producir, de manera mucho más eficiente, gasolina o diésel de alta calidad. Cabe señalar que la planta ya había sido objeto de ataques en octubre y noviembre de 2025, así como en abril de 2026. Sin embargo, tras el ataque de hoy, parece que la refinería quedará fuera de servicio definitivamente. Tras las explosiones, se desató un incendio de gran magnitud en las instalaciones de la planta. Los rusos informan que la refinería de petróleo sigue ardiendo y que se escuchan explosiones secundarias en la ciudad. Cuanto más grande es la campaña y más importante es el objetivo para la economía, como una refinería, más siente la población los efectos de la guerra. Esta entiende que su estilo de vida habitual se está acabando y esto afecta a las personas de una manera muy seria. Es decir, vemos claramente que una parte significativa de la población rusa desea el fin de la guerra. Mientras tanto, el gobernador de la región de Oremburgo informó sobre la implementación en Orsk del plan Cover en un radio de 100 kilómetros. También se introdujeron restricciones temporales para la llegada y salida de aviones en el aeropuerto de la ciudad. Es clave pues suministra derivados del petróleo a la parte sur de Siberia del Sur, la región del Volga. En general,
a aquellas zonas que se encuentran cerca de esto en la región de Oremburgo y sus alrededores. Los bomberos no pudieron ni localizar el incendio, mucho menos extinguirlo. Tras el fuego en la refinería de Orsk, ya hay colas kilométricas de coches buscando gasolina en la ciudad. A partir de ahora, los residentes de Komsomolsk del Amur en el krai de Yabarovsk tampoco verán combustible. Esta noche también se produjo un incendio allí en la refinería de petróleo de Rosneft. Esta planta no se incendió porque sí, no porque alguien violara las normas de seguridad, sino porque fue alcanzada por drones que pertenecen a tal o cual, no está claro todavía a cuál. A los servicios especiales de Ucrania, bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que esto, bueno, por así decirlo, la larga mano de Kiev ha llegado hasta Komsomolsk. Las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas atacaron los almacenes de Wildberries, un objetivo frecuente estas semanas. Bueno, en resumen, aquí todo va de mal en peor. Se ha incendiado con mucha fuerza. Allí, en resumen, desde el quinto, no sé, hasta el primer sector, probablemente ya todo esté ardiendo. En la región de Voronezh, los lugareños informan de un ataque a una instalación logística en el pueblo de Novaya Uzman. Este es el cielo donde Wildberries no se está quemando y este es el cielo donde Wildberries sí se está quemando. La empresa Wildberries declaró que se evacuaron las instalaciones logísticas en la región de acuerdo con los requisitos de seguridad. El calor llega hasta aquí. Sin embargo, no especificaron el motivo de la evacuación ni dieron detalles sobre el posible incidente. No obstante, los testigos presenciales lo hicieron en su lugar. Vienen volando otras 20 más. La verdad es que se ve bastante mal, pero en realidad todo está mucho peor de lo que parece. Recordemos que los drones ya atacaron este almacén el 23 de julio. Hubo un incendio allí, pero ese mismo día se reanudaron las operaciones del almacén. Ahora los trabajadores locales claramente no tienen a dónde volver. Wildberries es un buen objetivo, ¿no? Desde el punto de vista de que mucha gente trabaje allí. En su mayoría son, por así decirlo, migrantes que tienen poca influencia en la sociedad rusa. Pero al mismo tiempo la red cuenta con alrededor de 1 millón de proveedores y tiene decenas de millones de consumidores. Y por eso, si usted recibía pedidos todos los días como un reloj y ahora dejan de llegar, si usted contaba como pequeño empresario con alguna ganancia de estas operaciones y de repente todo desaparece, este es realmente un elemento muy importante para socavar la confianza en el sistema existente. Es verdad. Este es, al parecer, el objeto número 22 que ha sido destruido y que pertenece a esta corporación. Y la guinda del pastel, y al mismo tiempo una espina en la garganta de los ocupantes rusos, son los saboteadores ucranianos. Estos últimos tampoco dejan respirar a los rusos. Así, el día anterior, los agentes de Atesh interrumpieron el suministro de las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Tras realizar un sabotaje efectivo en la zona de la ciudad de Voronezh, destruyeron una locomotora eléctrica que se utilizaba para el transporte militar. La locomotora debía dirigirse hacia el frente de Kupiansk, pero en su lugar paralizó el tráfico de toda una línea de los ferrocarriles rusos. Las tropas ucranianas hicieron balance de la operación ofensiva de las fuerzas de asalto aerotransportadas que se llevó a cabo en la dirección de Alexandrovka en 2 etapas, desde el 29 de enero hasta agosto del año en curso. Así lo informó Volodymyr Zelensky. Según el presidente de Ucrania, durante este tiempo las tropas ucranianas liberaron un territorio de 745 kilómetros cuadrados, recuperando bajo el control de Ucrania 26 aldeas de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporilla. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapatý, describió detalladamente el curso de la ofensiva por etapas. La primera etapa, que comenzó el 29 de enero, permitió liberar cerca de 400 kilómetros cuadrados. La segunda etapa comenzó el 5 de mayo y continúa hasta el día de hoy. En su marco se liberaron adicionalmente 490 kilómetros cuadrados, incluyendo 12 asentamientos, 8 en la región de Dnipropetrovsk y 4 en la de Zaporilla.
Por separado, las unidades llevaron a cabo la búsqueda y destrucción de grupos enemigos que se infiltraron en la zona de retaguardia en un territorio de otros 300 kilómetros cuadrados. El Kremlin odia y teme al nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dropatov. Ahora tendrán que temer y odiar también al nuevo equipo de Dropatov que está a la altura de su líder. Son intelectuales competentes que poseen una enorme experiencia práctica en la guerra contra Rusia. Hablaremos sobre el equipo de Dropatov y sus primeros éxitos. Otro golpe a la industria petroquímica de la Federación Rusa: arde el complejo Sibur-Tobolsk. Sí, bueno, no bajo el GP2. Yura es el complejo petroquímico más grande de Rusia. Está situado a unos 2.200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Hay otro logro de nuestras fuerzas de defensa de Ucrania. Ha sido alcanzada otra instalación de la industria de refinación de petróleo rusa y la distancia es considerable, más de 2.500 kilómetros. Y esto es en Tobolsk, en Siberia. Ahora esta región también es accesible para nuestros ataques de largo alcance. El presidente de Ucrania discutió los resultados de los últimos ataques en una reunión con el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhail Dropat, y agradeció por tales resultados. Además, Dropat presentó las candidaturas de sus adjuntos. Son generales de la nueva generación. Lo más probable es que Serhiy Sapko se convierta en el subcomandante en jefe. Es un aliado de Dropat y un militar que prácticamente creció en la guerra contra la Federación Rusa. A finales de 2015, Sapko se convirtió en subcomandante de la 30ª Brigada. Entonces llegó a la brigada Mikhail Dropati, quien se convirtió en subcomandante de brigada y jefe de Estado Mayor. Trabajaron estrechamente durante un año y, según dicen los testigos, tenían valores comunes y una visión compartida sobre el desarrollo del ejército. En 2016, Dropati se convirtió en comandante de la 58ª Brigada y Sapko finalmente fue a los Estados Unidos para estudiar en el Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de los EU, una selección que había superado en 2014. Serhiy Sapko estudió el arte militar en el extranjero, graduándose con excelentes resultados en Fort Benning, el principal centro de entrenamiento del ejército de los EEUU para infantería y fuerzas blindadas. Escribió allí su tesis. Y con tal nivel de conocimientos y experiencia en la ATO, podría haber construido con éxito su carrera militar en cualquier lugar, pero regresó al ejército ucraniano. Además de Sapko, Zabrodsky, Polisa, Sukachevsky, Mirgorodsky, esta no es ni mucho menos la lista completa de militares de la nueva formación con los que se rodea Dropati. Estas personas pasaron por la ATO y desde el inicio de la invasión a gran escala se enfrentaron al agresor. Estos son los comandantes del nuevo ejército ucraniano, exactamente así de los que se rodea el nuevo comandante en jefe. Los principios de trabajo de Dropatov y su equipo son cumplir rápida y eficazmente tareas de cualquier complejidad. Hemos llevado a cabo cientos de operaciones exitosas, ni siquiera decenas, bajo la dirección directa de Mikhail Dropatov. Él formó la línea de drones en particular. Y tú, cuando llegas con un plan, 1, 2, 3, 4, 5. Y mientras lo expones, él te escucha y al mismo tiempo lee. Él ya tiene una solución. Él hace preguntas en las que ni siquiera habías pensado. Luego, listo, todo acordado. Firma sello. Para la implementación, informe en tal fecha. Si algo no sale bien o necesitas algún tipo de ayuda, llámame de inmediato. Yuri Achilles Fedorenko, comandante de la 429 Aves Brigada Separada de Sistemas No Tripulados. El general de división Mikhailo Drapati reemplazó a Oleksandr Syrsky como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hace 3 semanas, pero ya ha aprobado con el presidente nuevas decisiones radicales de personal en el ejército ucraniano. La prioridad son los militares que saben cómo luchar eficazmente contra el agresor, y esto asusta mucho a los rusos. Los ataques en Crimea son solo el inicio de su liberación y una muestra del poder de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según afirmó en una entrevista el jefe de sistemas no tripulados, Robert Magyar-Brovdi. ¿Cuándo será devuelta Crimea a Ucrania? Veamos. La ocupación de Ucrania comenzó con Crimea. El regreso de los ocupantes tras la frontera también comenzará con Crimea. En una nueva entrevista con la agencia Associated Press, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Brovdi, Magyar, declaró que los ataques que los ucranianos han lanzado contra la península anexionada son solo la primera etapa de una campaña planificada. Pero el problema es que los socios no están llegando a tiempo con su ayuda.
Los pájaros de Madyar solo están equipados al 14% del nivel necesario para llevar a cabo la operación de Crimea a plena potencia. Si contamos con la financiación oportuna de nuestros socios para asegurar los recursos, podemos aumentar nuestra capacidad de atacar objetivos en Crimea 7 veces. A fecha de agosto de este año, sin iniciar una operación terrestre exclusivamente por aire, utilizando únicamente drones de ataque y reconocimiento de fabricación ucraniana. En 1907. En su entrevista, Madyar señaló que las fuerzas de sistemas no tripulados trabajan a diario para que los militares rusos no puedan utilizar la península anexionada como plataforma de lanzamiento. El comandante presumió de los avances ante el periodista. Durante los 4 ataques a gran escala anteriores contra el territorio de Ucrania, los rusos solo pudieron lanzar 5 misiles desde Crimea. Incluso con la escasez de recursos, las fuerzas de defensa continúan cegando a los rusos en Crimea, habiendo destruido 300 objetivos de defensa antiaérea en los últimos 3 meses. Y también cortaron la logística de los militares desplegados tanto en los territorios ocupados como en la propia Rusia. El ejército del país gasolinera tiene enormes problemas con el combustible. En relación con la falta de gasolina, nuestros muchachos no pueden salir a misiones de combate, no pueden salir a evacuar a nuestros heridos. Por eso, por encargo de nuestros hermanos, salimos con esa misión, llevamos 1 tonelada de gasolina. Entre la comunidad Z militares, cada vez se recauda más dinero para combustible para los combatientes Z. He aquí que la destrucción de la logística afecta más al país que antes tenía recursos ilimitados de cualquier tipo. Ucrania tuvo déficit desde el principio de la guerra. Lleva ya 5 años luchando con recursos extremadamente limitados. Rusia, en cambio, todo lo contrario. Todos estos años ha tenido recursos ilimitados. Todo el dinero, gasolina y diésel que quisieras, enormes reservas de proyectiles de artillería y vehículos blindados soviéticos y mucha más gente. Y ahora Ucrania ha cortado al ejército ruso de su habitual suministro ilimitado. Y al parecer, al menos en este sentido, ha igualado las oportunidades. Todo esto no significa que mañana la maquinaria militar rusa vaya a colapsar, que el régimen se derrumbará y que la libertad nos recibirá con alegría en la entrada. Pero cabe señalar que la ventaja habitual de Rusia en recursos se ha vuelto mucho menos estable. Esto ocurre en un contexto en el que Putin intenta personalmente exprimir todo lo posible del país para el frente. Continuar con los ataques. Las fuerzas de sistemas no tripulados también atacarán Wildberries. El marketplace en Rusia se ha convertido en una plataforma con una enorme oferta de los llamados bienes de doble uso. Esto fue confirmado por periodistas de la publicación Verstka, quienes se registraron en el sistema de WB. También mostraron cómo los ataques de drones afectaron los suministros de uniformes a los ocupantes. Cientos de miles de búsquedas, decenas de miles de productos vendidos para militares solo en el último trimestre. Por ejemplo, chalecos antibalas. Esa búsqueda se realizó 226,000 veces en el sitio web de Wildberries durante el último trimestre. Otras 65,000. Chaleco antibalas táctico. Hubo más de 30,000 pedidos en ese mismo periodo. Y aquí ya se puede ver claramente el efecto de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque desde finales de julio comienza una fuerte caída, tanto en el número de pedidos como en la cantidad de productos vendidos. Si antes se pedían entre 1,500 y 2,000 chalecos, en la última semana de julio y principios de agosto, esa cifra cayó a 500 unidades. Además, según el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Wildberries resultó ser un indicador sensible del nivel de comodidad para una enorme cantidad de rusos. Los marketplaces cumplieron una función social importante para el Kremlin durante 4 años. Tras la salida de las marcas occidentales, las autoridades legalizaron la importación paralela y las plataformas se convirtieron en el principal canal de productos chinos baratos, introducidos mediante esquemas que en Rusia llaman el Cherkizón digital y además sin impuestos. Precisamente esto mantenía los precios y creaba una sensación de normalidad en medio de una guerra a gran escala. Entre 500 y 700,000 personas obtuvieron una fuente de ingresos gracias a esto. Ahora, la sensación de normalidad se está yendo al garete junto con los almacenes y no hay nada con qué reemplazarla. Incluso con recursos limitados y la ayuda pausada de los socios. Y a pesar de todo, de la resistencia de la enorme maquinaria militar rusa, los ucranianos lograron llevar a cabo decenas de operaciones únicas que pasarán a la historia. Para un cambio radical, a Kiev le falta su propia balística. Putin se puso una nueva guerrera de disfraz y amenazó con empezar a capturar barcos occidentales en el Océano Mundial en respuesta a la detención de los petroleros de la flota fantasma rusa. Tras la cancelación de 2 desfiles en San Petersburgo,
Putin acudió por primera vez desde 1999 a unas maniobras de la Flota del Pacífico. Allí apareció con una chaqueta azul oscuro de estilo naval con un parche y el emblema de comandante en jefe supremo que nunca antes había usado. Y durante este espectáculo amenazó a la Unión Europea con una respuesta recíproca a la detención de sus petroleros sancionados. Es simbólico que Putin expresara estas amenazas mientras hablaba en el crucero de misiles Varyag, cuyo predecesor se hundió ignominiosamente durante la ruso-japonesa guerra. Ucrania ha comenzado la caza de la cabeza de Putin. Ya ha sido destruida la defensa antiaérea rusa cerca del palacio de Putin en Gelendzhik. Así lo informa The Moscow Times. Así fue alcanzado el sistema de guerra electrónica, Volna Kupol Garant. Y 2 días después, cerca de allí, destruyeron el sistema de misiles tierra-aire S-400. El sistema de guerra electrónica está diseñado para inhibir Starlink y cubría un área de unos 20 kilómetros cuadrados. Veamos otros detalles. Ucrania se está acercando a uno de los símbolos más protegidos del poder ruso, Gelendzhik. Es precisamente aquí, a unas pocas decenas de kilómetros del complejo turístico, donde se encuentra el famoso palacio de Vladimir Putin. Y ahora, los drones ucranianos están eliminando sistemáticamente la defensa rusa alrededor de este objetivo. Simplemente nos sentamos en silencio media hora. Primero, la guerra electrónica. El 7 de agosto, cerca del palacio, fue alcanzado el sistema Volna Kupol Garant. Las imágenes satelitales confirmaron la destrucción de la instalación, que debía inhibir las comunicaciones por satélite y proteger el territorio de los drones. Pero apenas 2 días después, se produjo el siguiente ataque. Hoy las sirenas han estado sonando todo el día sobre nuestras cabezas. Hoy tuvimos una explosión muy fuerte, ruidosa. Pedido 846. Así es como está la situación para nosotros este 8 de agosto. En la noche del 9 de agosto, las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas atacaron un S-400 ruso situado a unos 500 metros de la instalación de guerra electrónica destruida. Según el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Brovdy, conocido como Magyar, el complejo alcanzó a disparar 6 misiles. Después de eso se inició un incendio que duró unas 3 horas. Las imágenes satelitales muestran al menos una plataforma de lanzamiento destruida. Y resulta una imagen bastante simbólica. Primero cegaron el sistema ruso y luego atacaron uno de los elementos clave de la defensa antiaérea. Mientras tanto, la propia Gelendzhik se vio bajo ataque de drones en la noche del 8 de agosto. En la ciudad se escucharon fuertes explosiones, se produjo un incendio y las autoridades rusas declararon una amenaza de ataque de drones e incluso suspendieron el acceso a las playas. Gelendzhik, 8 de agosto. Playas absolutamente vacías. Cerraron la entrada a la playa. No hay nadie. Allí hoy algo explotó, algo cayó. En resumen, todo está humeando, ardiendo. Para el Kremlin, esta es una señal especialmente sensible. El palacio de Putin está ubicado a unos 20 kilómetros de Gelendzhik, un complejo enorme con una superficie de casi 18.000 metros cuadrados. Según la investigación de la FBK, incluye piscina, cine, restaurantes, spa, saunas, helipuerto e incluso sus propias instalaciones de producción. Alrededor del objeto hay una zona de exclusión aérea y el territorio adyacente, como se afirmó en la investigación, está controlado por el FSB. El costo del complejo se estima en al menos 100.000 millones de rublos. Y ahora, una tras otra, los sistemas rusos, diseñados para proteger esta zona de ataques aéreos, se están convirtiendo en objetivos de los ataques ucranianos. Y Gelendzhik, una vez más, se encuentra con drones. El hecho mismo de que las hostilidades se acerquen a un lugar que durante años se consideró una de las zonas más protegidas de la élite rusa resulta extremadamente alarmante para el Kremlin. La guerra se acerca cada vez más a lo que el gobierno ruso intentó ocultar durante años tras vallas, zonas prohibidas y un sistema de defensa aérea de múltiples capas. A pesar de las declaraciones públicas sobre su disposición a apoyar al dictador ruso Putin en la guerra contra Ucrania, el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, evita de hecho
El envío masivo de chechenos al frente. Según el medio ruso Mediazona, que lleva un registro de los militares rusos fallecidos en combate, a fecha del 10 de julio, el número de chechenos muertos era de solo 539 personas. Esto representa el 0,2% de las bajas totales de Rusia. Por si acaso, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa anuló el registro de la lista federal del partido Yabloko para las elecciones a la Duma estatal. La decisión fue tomada por el juez Vyacheslav Kirillov tras examinar la demanda de Rodina y los argumentos de las partes. No leyó la parte motivada de la sentencia. Aquí están los detalles de esta sonada historia. Y no olviden darle me gusta a este episodio y suscribirse al canal de YouTube Ucrania Hoy. Las elecciones rusas aún no han comenzado y una de las pocas voces en contra de la guerra ya ha sido eliminada de la boleta electoral. El Tribunal Supremo de Rusia retiró al partido Yabloko de las elecciones a la Duma estatal. Curioso, ¿por qué será? Estamos a favor de la paz y la libertad. Estamos a favor de un acuerdo de alto el fuego por la vida, sin miedo. Por preservar la vida de las personas por el futuro. Estamos a favor de evitar el uso de armas nucleares y una nueva guerra mundial. Formalmente, las quejas del tribunal se refieren a la campaña electoral. A Yabloko se le acusó de apoyar el extremismo, con quejas debido a una financiación extranjera de casi 17.000 rublos en total. Y otra razón de mucho peso. Otra violación de los derechos de autor fue una fotografía en el sitio web de Yabloko donde se mostraba la explosión en Hiroshima. Y esto es ilegal, según el tribunal, porque no se indica la autoría, que la foto fue tomada por un soldado estadounidense. Y sabe, entré inmediatamente al sitio web de Rusia Unida y allí, bajo las fotografías históricas, tampoco hay ninguna firma de autor. Pero por alguna razón, nadie tiene prisa por retirar el de Rusia Unida. Pero todo esto parece más bien quejas, para las cuales al parecer tuvieron que esforzarse mucho para encontrar pretextos. Hay que entender que la ley electoral en Rusia hoy en día es muy estricta. ¿Hasta qué punto los derechos de autor pueden llevar a la eliminación de un partido de la contienda electoral? Parece ridículo, pero sin embargo está realmente escrito en la ley electoral. Pero arremetieron contra el partido antibélico Partido Rodina. Fueron precisamente sus representantes quienes presentaron la demanda correspondiente ante el Tribunal Supremo. Y el líder Shuravlev incluso los llamó traidores. Son personas a las que les son afines los valores occidentales. Aquellos que exigen nuestra capitulación. Pero lo que es muy importante, debido a que somos un país democrático y no podemos excluirlos por estas cosas, porque tenemos, ya saben, libertad de expresión. Aunque a esa palabra le vendría bien que la silenciaran. Pero el partido Rodina llevó a cabo directamente un trabajo serio. Esta es la versión rusa de la libertad de expresión. Formalmente existe, solo que algunas palabras, en opinión de los representantes del poder, es mejor acallarlas. Hay que entender que Rodina no es un partido parlamentario. Tienen que demostrar de alguna manera su utilidad para el Kremlin. Y bueno, esta es la utilidad, que ni Rusia Unida ni ningún otro partido parlamentario se dedica a esto. Y ni siquiera los comunistas de Rusia, en la cual, según se rumorea, al principio querían encomendar esta honorable misión, pero luego, como quien dice, Rodina. Esto también es comprensible, porque precisamente Yabloko es el partido de la paz y Rodina es el partido de la guerra. Hace días, Yabloko captó una atención inesperada. Tras ser admitido, el partido recibió apoyo activo en redes, sobre todo de jóvenes rusos. Incluso las encuestas mostraban buenos resultados. Resultó que un número considerable de rusos, no está claro cuántos, porque cuando al inicio mismo de la campaña hay un crecimiento explosivo de popularidad, no está del todo claro hasta dónde puede llegar. Esto puede llegar, hablando hipotéticamente, incluso al 25 o al 30%, si no más.
Y esto ya se convirtió en un gran problema. Y como resultado, durante el juicio, se reunió bastante gente bajo las paredes del edificio con el objetivo de apoyar. Muchas gracias. En la Rusia actual, la aglomeración no duró mucho. Llegaron las fuerzas de seguridad y amenazaron a todos con enviarlos a las oficinas de reclutamiento. Y... llévate como... jóvenes a tu equipo. Pero, ¿qué fue lo que tanto molestó al Kremlin si el apoyo es, después de todo, significativamente menor que el de Rusia Unida, por ejemplo? ¿Les dio miedo? ¿Pero por qué? Después de todo, los votos siempre se pueden inventar. O tal vez incluso aquí ya se está volviendo peligroso inventarlos. Si la gente está absolutamente segura de que todos votan por Yabloko, pero le asignan votos falsos, entonces, por así decirlo, ni siquiera importa cuántos, 5 o un 1,5%, ya no importa. Eso se percibe como una falsificación absoluta de las elecciones, cuando Rusia fue sacudida por protestas realmente muy masivas. A pesar de que Yabloko aboga por las libertades políticas y cambios dentro de la propia Rusia, sin embargo, con el paso de los años en la escena política, la influencia del partido se ha reducido al mínimo. Los críticos señalan que la declaración actual del partido es más una forma de preservar la marca y la presencia formal en el ámbito de la política legal que una lucha real por el cambio. Pero al mismo tiempo, el presidente del partido, Nikolai Rybakov, declaró que seguirá luchando. Quiero decir que la decisión del tribunal aún no ha entrado en vigor. Tenemos 5 días y vamos a apelar esta decisión más adelante. En el Tribunal Supremo tenemos ese derecho y haremos todo lo posible para que esta decisión sea anulada, dentro del marco de la ley. Pero, ¿qué tan realista es lograr justicia en la Rusia moderna? Bueno, en mi opinión es nula. Quizás alguien piense que no es nula. Y aquí, sorprendentemente, coincido con Alexei Benediktov, quien dice que esto es, en cualquier caso, una lucha no de Yabloko por la justicia, sino que es una lucha entre el bloque político y el bloque de seguridad dentro del propio poder. Se trata exclusivamente de eso. Bueno, y entre líneas solo quiero recordar quién es digno de estar en la Duma estatal y en las papeletas electorales, según el Kremlin. Precisamente ese mismo líder, Churavlev, que envía a todos a la operación militar especial. ¿Estás en la operación militar especial? No, no soy. Combatiente de la operación. ¿Puede usted no ser participante de la operación militar especial? ¿Necesita una tarjeta o necesita participar? Vaya a la brigada Piatnashka y pregunte qué hago yo allí. Y usted lo que necesita es un carné. Métase el carné por el culo. Sí, todos se lo ganaron. Sí, ¿para qué carajo los necesito? Aquí sentado con usted, la entrevista está grabada. Vete a la mierda. Vete tú a donde sea. A fin de cuentas, la historia de Yabloko no trata solo de un pequeño partido y ni siquiera solo de su postura antibélica. Es una historia sobre hasta qué punto el sistema ruso está dispuesto a reducir el espacio para los disidentes, incluso cuando se trata de una fuerza política que, por sí misma, nunca ha representado una amenaza seria para el Kremlin.